¿Se han dado cuenta que cuando nosotros repasamos los libros de Reyes y también de Crónicas, nos encontramos con, por eso está el título, con la historia de los reyes de Israel, pero nunca nos encontramos con la historia del pueblo de Israel? Porque esto pasa a menudo en los libros de historia, es decir, cuando nosotros vamos a ver la historia de una nación, de un pueblo, nosotros no vamos a ver la vida cotidiana de las personas, sino vemos la historia de los poderosos, de aquellos que ostentan el cargo, que tienen el poder, que toman las decisiones que influyen dentro de la sociedad. Y lo mismo pasa en estos libros, en el libro de Reyes. Solamente vemos la historia de aquellos reyes que tomaron decisiones, pero no vemos la historia del pueblo de Israel, del israelita en su vida cotidiana. No nos muestra todo esto, pero esto también refleja algo importante que quiero mencionar. Cuando nosotros vamos al capítulo 15 del segundo libro de los Reyes, nosotros vemos la historia del rey Azarías, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía y así otros más que vamos a seguir estudiando. Y resulta que la mayoría de estos reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor, lamentablemente, y sufrieron las consecuencias de apartarse de Dios. Y ahí nosotros tenemos un ejemplo para nuestra vida, es decir, si nosotros nos apartamos de Dios, Dios nos deja nuestra suerte, porque nosotros tomamos elecciones libres. Por ejemplo, el versículo 5, el rey Azarías: pero Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte, es decir, sufrió las consecuencias o cosechó aquello que él sembró finalmente y se enfermó. Y otros también que hicieron lo malo, también sufrieron las consecuencias de sus actos. Finalmente, ellos terminaron apartándose y terminaron apartando al pueblo de Dios. Y aquí lo importante que quiero mencionar, es decir, si en los libros de Reyes nosotros encontramos que estos hombres hacían lo malo, se apartaban, tenían otros dioses, ofrecían sacrificio a otros dioses, ¿qué le quedaba al pueblo? ¿Qué le quedaba al pueblo en su fidelidad ante Jehová, ante el sacerdocio? Seguramente el pueblo tenía muchos otros dioses, adoraba a dioses sin duda, porque el rey es el ejemplo, el líder es el ejemplo. Y si el líder adora a otros dioses, hace lo malo ante los ojos de Jehová, ¿qué le queda al resto? Es decir, por eso todo el pueblo de Israel estaba en apostasía y finalmente vino la destrucción para toda una nación. Lamentablemente todo se levanta o todo se cae según actúen los líderes, aquellos que están a cargo. Y si los líderes hicieron lo malo ante los ojos del Señor, el pueblo peor. El pueblo se desbandaba. El pueblo tenía muchos otros dioses. Y eso es lo que nosotros vemos detrás de la historia de cada uno de estos reyes que nos mencionan estos libros. Es lamentable en realidad. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a mantenernos fieles al Señor. Y aunque nosotros veamos que hay líderes en nuestras iglesias, ¿cierto? Que no actúan bien, que no hacen las cosas conforme el Señor manda, que erran el camino, nosotros tenemos que perseverar. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Finalmente, lo que no nos cuenta toda esta historia es que siempre hay personas que no se arrodillan ante Baal. Siempre hay personas que mantienen la fidelidad. Que no las conocemos, no sabemos quiénes son incógnitas, pero son personas que realmente se mantienen fiel al Señor. El Señor siempre tiene un pueblo, el Señor siempre tiene un remanente al cual, ¿cierto?, guarda sus mandamientos, el cual trata de hacer las cosas conforme a lo que el Señor manda. Que Dios te acompañe en este día, que Dios nos acompañe a cada uno de nosotros y que podamos ser fieles al Señor a pesar de muchas veces el mal liderazgo que pueda haber en la sociedad, en nuestra iglesia, que nosotros podamos mantenernos fieles y seguir al Señor con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga en este día.